Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Tobar, soy investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica y tengo el placer de poder dirigir esta sesión del Journal Club donde les voy a hablar de un artículo que me parece muy interesante. Les voy a compartir una presentación que les preparé. Espero que les guste, ¿ok? Entonces, el artículo que les voy a presentar se llama A Modular Master Regulator Landscape Control Cancer Transcriptional Identity, ¿ok? Es un artículo de Cell del año 2021. Y los autores principales son Evan O. Paul, el primer autor, y los autores de correspondencia son Cory Abbott Shane, Mariano J. Álvarez y Andrea Califano. Ok, antes de entrar de lleno a lo que hace y discute este artículo, me gustaría hablar del marco teórico que hay atrás de este artículo que se llama la oncotecture, ¿ok? Entonces, lo que propone esta teoría es que los subtipos celulares están modificados, están definidos por las relaciones y los niveles de expresión de sus genes. Esto es que los genes tienen ciertas relaciones que alteran sus niveles de expresión y que modifican el fenotipo de tal forma que las células son lo que son. Entonces, aquí vemos un esquema en el cual hay un paisaje, en el cual hay diferentes subtipos celulares, y el subtipo celular está definido justamente por las relaciones que hay entre sus genes y los niveles de expresión que hay entre sus genes. Y pueden ser distinguidos un subtipo celular de otro a partir de estas relaciones y interacciones que tienen los genes. Y así como hay diferentes subtipos celulares en el estado normal, lo que propone esta teoría es que también los fenotipos aberrantes, o sea, como por ejemplo los fenotipos de cáncer, también están definidos por una red regulatoria que mantiene la estructura y la función de ciertos fenotipos cancerígenos, ¿ok? Entonces, así como nosotros podríamos encontrar la forma en que los genes se relacionan para hacer un fenotipo funcional, también podríamos encontrar la forma en que los genes interactúan para obtener un fenotipo cancerígeno. Y esto se puede ver en estos PCAs de cuatro diferentes subtipos de cáncer, en los cuales la parte roja son el tejido normal, que está definido en una área y que se definen todos los niveles de expresión de esta área en esta pequeña área, pero también los tumores están definidos en cierta área y nos dice que hay unas ciertas regularidades de estos fenotipos en estos niveles de expresión. Entonces, la Oncotecture lo que quiere es encontrar aquellos reguladores maestros que estén alterando el fenotipo que estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos aquí los tumor checkpoints, son estos reguladores maestros que alteran el fenotipo que estamos viendo, que son justamente los genes que son más importantes para el cáncer en específico. Estos reguladores maestros alteran estos, eh, estos genes y además estos reguladores tienen río arriba algunas mutaciones o alteraciones genéticas, genómicas, que hace que estos se activen o se desactiven. Entonces, esos reguladores maestros no tienen por qué siempre estar diferencialmente expresados. Hay veces que tienen una expresión normal, sin embargo, son regulados y alterados por estas cascadas génicas que hace que los fenotipos aberrantes se encuentren, se alteren y se produzcan, ¿ok? Entonces, este es el marco teórico en el cual se mueve este artículo y lo que justamente proponen es que hay una serie de reguladores transcripcionales maestros que les llaman tumor checkpoints, que alteran ciertos fenotipos en específico y alteran todos para que se forme o se estimule el, el fenotipo aberrante, el fenotipo tumoral. Y a su vez hay una serie de alteraciones genómicas que alteran estos reguladores maestros y que mantienen el fenotipo en específico. Además, hay algunas otras mutaciones y algunos reguladores que no influyen en este fenotipo en específico, ¿no? Entonces, la idea es distinguir estos grupos de reguladores que además se espera que sean grupos funcionales, que ciertos reguladores maestros hagan unas ciertas funciones como por ejemplo aquí en el bloque uno podría ser un ejemplo de una serie de reguladores maestros que tienen que ver con apoptosis. O el grupo 3, por ejemplo, son un grupo de reguladores maestros que tienen que ver con la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Entonces, la idea es justamente encontrar estos reguladores maestros y esta cascada que altere estos reguladores maestros. ¿Cómo lo hacen? A través de proponer un flujo
que se llama Multiomic Master Regulator Analysis, mejor llamado MoMA. Ok. Entonces, este es un flujo bastante largo, lo voy a dividir en dos para que vayamos viéndolo paso a paso. Entonces, lo primero que les quiero hacer notar es los datos de entrada de este proceso, de este flujo de trabajo. Son los niveles de expresión, el número de copias alteradas de forma somática en los tejidos, las mutaciones a través de variaciones de un solo nucleótido, los genes de fusión y además se incluyen las interacciones proteína-proteína predichas en bases de datos. ¿Ok? Entonces son los flujos de entrada y me gustaría hacerles notar que estos flujos de entrada, la mayor parte de ellos pueden ser inferidos a partir de experimentos de RNA-seq. ¿Ok? Entonces veamos paso por paso qué es lo que hace este flujo de trabajo. El primer paso es considerar los niveles de expresión y la red de regulación que se calcula a partir de todo justamente de las interacciones y de las dependencias estadísticas de los genes de un tejido en específico. Entonces, a partir de eso, se infieren reguladores transcripcionales, que son factores de transcripción que se sabe que tienen una mayor influencia en una firma molecular en específico. Entonces, tenemos un tejido enfermo, tiene una firma molecular y buscamos aquellos factores de transcripción que alteren en mayor medida esta firma molecular y a eso les llamamos reguladores maestros. MR, Master Regulators en este caso. Ya tenemos esos reguladores maestros. Entonces tenemos todos esos candidatos que sacamos de Viper y otra vez volvemos a nuestros niveles de expresión para predecir moduladores. ¿Qué genes qué genes tienen que ver que están correlacionados con estos reguladores maestros? Y así pues, tenemos una serie de posibles moduladores de estos reguladores maestros. Por otro lado, se toman el cambio en número de copias somáticas, o sea, del cáncer, y se une también a los niveles de expresión para extraer solamente aquellas variaciones en número de copias que sean funcional para el fenotipo que estamos viendo. O sea, hay algunas alteraciones en número de copias que no tienen incidencia en los niveles de expresión o no tienen incidencia en el fenotipo y por lo tanto se excluyen y solamente nos quedamos con aquellas variaciones en número de copias funcionales para este proceso. Y por último, unimos estas variaciones en número de copias, las mutaciones y las fusiones con estos reguladores maestros para poder encontrar las mutaciones y las alteraciones que conducen a los eventos de mutación. Entonces son los Predictor Driven Genomic Events, ¿ok? Entonces son aquellas alteraciones que sí tienen un, una, un resultado en los reguladores transcripcionales maestros. Y después en el paso 3 lo que hacemos es unir toda esta información que ya teníamos, añadiendo la interacción de proteína y proteína que están en las bases de datos, unimos los predictores moduladores, aquellos eventos genómicos que alteran a los reguladores maestros y los reguladores maestros en sí, para obtener un score de puntaje para cada uno de esos reguladores maestros, lo que ellos le llaman un MoMA score. Entonces, tenemos los reguladores maestros y el score de cuántos están interactuando junto con estos posibles fenómenos que están aquí. Y además tenemos los reguladores maestros y cuáles son los fenómenos, cada uno de los fenómenos por separado, las mutaciones, las amplificaciones, las deleciones y las fusiones que alteran cada uno de estos factores de transcripción. De tal forma que nosotros tenemos estos factores de transcripción toda cascada arriba, todos estos fenómenos que están arriba, que son justamente esos que están acá, y las posibles interacciones que tengan con cascada abajo con estos fenómenos. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es justamente usar este MoMA score con los reguladores maestros para poder hacer otra vez una refinación de los reguladores maestros. Vemos cuál es el que tiene mejor score de MoMA y los ponemos hasta arriba. Decimos, estos son los reguladores maestros que tienen mayor efecto de aquellos procesos, alteraciones biológicas que estamos midiendo en nuestras bases, en nuestros análisis anteriores. ¿Ok? Y algo súper interesante para mí en este caso es que ya que tenemos estos reguladores maestros,
vamos a volver a reagrupar las muestras de los tejidos enfermos en aquellas que compartan la mayor medida estos reguladores transcripcionales, de tal forma que tengamos subtipos, pero basados en esos reguladores maestros que tienen una alta calificación. Son nuevos subtipos que no tienen que ver con los subtipos clínicos que hemos estado viendo, están aquí, sino que tienen que ver con con los reguladores transcripcionales maestros que estamos midiendo. Entonces, ya que tenemos los subtipos, lo que ahora hacemos es otra vez volver a nuestro MoMA score y a todos los fenómenos que están detrás de los reguladores maestros para poder volver a hacer una nueva refinación. Esos pasos los voy a volver a hablar en detalle. Estamos viendo de manera general este flujo, pero lo que se hace es refinar aquellos reguladores maestros que explican mejor estos fenómenos de alteraciones genéticas. Y de esta forma nosotros obtenemos ya unos genes, unos reguladores maestros que son los que explican mejor estos fenómenos y por lo tanto son los checkpoint, los cluster checkpoint. Esto quiere decir que son estos refinados los que verdaderamente, los que abarcan y los que explican mejor todos los fenómenos que están acá arriba. Estos son los master checkpoint, el tumor checkpoint que estamos viendo aquí en líneas amarillas. Una vez que tenemos esto, ahora lo tenemos para muchos tejidos de cáncer y lo que hacemos es que reagrupamos estos master checkpoints, o sea, estos reguladores maestros más importantes por funcionalidad. Entonces, vemos cuáles de los reguladores maestros que están a lo largo de todos los cánceres tienen que ver con proliferación y entonces hacemos un grupo de reguladores maestros que tengan que ver con proliferación. Después tenemos otro grupo que veamos que tienen que ver con migración y entonces hacemos los bloques de Master Regulator y así para cada uno hacemos bloques de tal forma que obtengamos los mejores bloques. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle, un poco más adelante. Pero justamente en esta parte quisiera empezar a mostrar los resultados de este grupo de trabajo. Vamos a irnos a la sección 4. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Entonces, les había dicho, tenemos unos reguladores maestros ponderados por la medida de MoMA score y entonces tenemos los reguladores maestros que sean más importantes. Entonces, lo que hacemos con esos reguladores sopesados, con el MoMA score, es que agrupamos los diferentes subtipos. Entonces, ok, antes de empezar esto, quisiera decirles que esto se hizo con 9,738 muestras primarias de 20 cortes de tumor de TCGA. O sea, aquellos tumores de tejidos que tuvieran más de 100 muestras, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue dividir a partir de cada uno de estos 20 cortes de tumores, lo que hicimos fue dividirlos en diferentes grupos que pudieran ser agrupados por estos reguladores maestros sopesados por estos reguladores maestros, ¿no? Entonces, lo que hacemos es redividir otra vez estos grupos, ensayamos con diferentes subgrupos y nos quedamos con el grupo que tenga mayor confiabilidad de agrupamiento. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cáncer de riñón, en el cual se escogió que 5 era el número mejor que agrupaba a estos reguladores maestros y son los que estamos viendo aquí en Zoom. Tenemos 5, todos son las muestras de cáncer de riñón del TCGA y se subdividieron 5 a partir de los reguladores maestros que están aquí todos en este lado. Entonces, tenemos todos los reguladores maestros y cómo se reagrupan a partir de estos reguladores maestros son los 5 subtipos celulares. Entonces, lo que hicieron los pueblos actores justamente es evaluar, por ejemplo, los niveles de riesgo que tienen estos subtipos para ver si había consistencia. Y sí, efectivamente, fíjense, aquí está el subgrupo 5 que tiene peor prognosis con respecto al subtipo 3 que tiene una mejor prognosis en este caso, ¿no? Y además después se evaluó a través de un puntaje de Silhouette que lo que mide es cuánto los clústeres se sobreponen uno con el otro para ver, hacer una comparación entre estos clústeres basados en reguladores maestros contra los clústeres basados solamente en expresión. Y lo que vemos en esta gráfica de aquí es que los clústeres basados en reguladores maestros tienen una mejor calificación de Silhouette, o sea, están más separados de los clústeres solamente evaluados a partir de expresión. ¿Ok? Entonces ya tenemos esos subtipos y seguramente algunos de ustedes se preguntarán cómo esos subtipos recrean los subtipos en que clásicamente nos hemos estado basando y los autores nos ponen este ejemplo, por ejemplo, los subtipos de cáncer de mama,
Los subtipos de cáncer el tejido de enfermos de cáncer de mama fue dividido en cuatro con este método de reguladores maestros, y estos son los cuatro subtipos, y podemos ver cómo el subtipo uno y el subtipo 3 incluyen la mayor cantidad del subtipo luminal A clásico de PAM50, como el subtipo 2 incluye al luminal B, que además es interesante ver cómo el subtipo HER2 está a lo largo de todos los diferentes subtipos, y muy interesante se me hizo ver que el subtipo S4, que se concluyó con estos reguladores, recrea o agrupa a la gran cantidad, a la mayor cantidad posible de triples negativos. ¿Ok? Lo que se hizo después es que nosotros queríamos ver cuáles de estos reguladores maestros, los que estaban explicando así, los que estaban en los renglones de esta imagen anterior a esta que está acá atrás, eran suficientes para explicar todos los fenómenos río arriba. ¿Ok? Entonces queremos saber cuántos master regulators pueden explicar la mayor cantidad de fenómenos que están río arriba de ellos, ¿ok? Entonces, para eso se hizo un análisis de saturación mutacional. ¿Qué es este análisis de saturación mutacional? Aquí vemos las gráficas para los 20 tejidos, y lo que queremos ir haciendo es añadir reguladores maestros conforme va el eje X, y conforme va añadiendo reguladores maestros, qué porcentaje de las mutaciones río arriba son explicadas. Entonces tenemos primer regulador maestro, qué porcentaje de las regulación río arriba explica. Añadimos otro y vemos qué porcentaje. Y así consecutivamente hasta encontrar esa línea en el cual añadir más reguladores maestros no explica ya estas alteraciones genómicas río arriba, y entonces nos quedamos con solo aquellos reguladores maestros que expliquen, que, que explican mucho más rápido y con menor cantidad posible de genes, estas mutaciones río arriba. Es lo que estamos haciendo en esta parte del proceso. Y como ustedes pueden ver, lo que estamos viendo es quedarnos ahora sí con los reguladores maestros, que son los más importantes para cada uno de los subtipos, ¿ok? Entonces, y además está contemplando las alteraciones genómicas río arriba. Estos son los resultados. Lo hicieron es que encontrar todos estos reguladores maestros que solamente explican la mayor cantidad de regulaciones, y esto es lo que nosotros estamos viendo. Aquí están los primeros 37 reguladores maestros que aparecen en la mayor cantidad de subtipos. Y en esta gráfica solamente vemos 37, y estos son los que más aparecen a lo largo de todos los subtipos. Por ejemplo, ASF1B, que es una histona, aparece en 31 subtipos, y así consecutivamente todos estos genes aparecen en la mayor cantidad de subtipos. Pero así como se encontraron estos 37 reguladores maestros, lo que en realidad encontraron son 407. Entonces tenemos 407 reguladores maestros de más importantes filtrados, que actúan y que alteran todos los fenómenos mutacionales río arriba, y además que son muy importantes para el fenotipo que estamos viendo. Estos 407 reguladores maestros, lo que vamos a hacer es reducirlos en bloques de reguladores. ¿Y cómo hacemos esa reducción de bloques reguladores? Lo que hacemos es enriquecer los blancos de cada uno de estos reguladores maestros, y vemos en qué procesos biológicos o hallmarks del cáncer están inmiscuidos estos blancos, de tal forma que podemos agrupar estos reguladores maestros en grupos por funciones, ¿ok? Entonces tenemos reguladores maestros que interactúan en proliferación, reguladores maestros que interactúan en migración, reguladores maestros que regulan en invasión inmune, evasión inmune, ¿ok? Entonces, de esta forma, estos 407 reguladores maestros, lo que sucedió es que se redujeron a 24 bloques de reguladores, ¿ok? Entonces, estos 24 bloques de reguladores aquí son bloques de reguladores maestros que interactúan en ciertos fenómenos específicos relacionados con vías metabólicas o con hallmarks del cáncer. ¿Ok? El enriquecimiento se hizo con hallmarks del cáncer, con KEGG y Reactome. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el BRCA tiene un enriquecimiento de muchos de estos bloques, del bloque número 7, por ejemplo. O, por ejemplo, bueno, esto es más o menos lo que sucede.
De tal forma que nosotros tenemos estos bloques que ya les había hablado, que le estábamos buscando, ¿no? Entonces son pequeños bloques de reguladores transcripcionales maestros que actúan en diferentes procesos biológicos en específico. Y estos son los procesos biológicos en los cuales están inmiscuidos los 24 bloques de reguladores. ¿Ok? Ahora lo que nosotros queremos hacer es probar estos bloques de reguladores para ver si alterarlos este, pueden modular el comportamiento tumoral. Entonces, para eso, los autores se enfocaron en cáncer de próstata. Entonces, aquí vemos, el cáncer de próstata fue dividido en siete subtipos y el bloque 2, que es el segundo renglón que estamos viendo aquí, es justamente este. El bloque 2 está prendido solamente en el subtipo 6 y apagado en el resto de los reguladores. ¿Ok? Entonces, tenemos el bloque 2. Este bloque está activo en la mayor cantidad de los subtipos. O sea, se encuentra en 40 subtipos de los 112 de todos los cánceres, ¿ok? Y además, en el análisis de este tipo de cáncer, en el cáncer de próstata, se vio que el bloque 6, donde está más prendido el bloque 2, o sea, el subtipo 6, en el cual está más prendido el bloque 2, tienen peor prognosis con una regresión de Cox regularizada. Entonces, los que tienen prendido el bloque 2, que son estos renglones de genes reguladores, tienen peor prognosis del cáncer. Son cáncer más probables de tener peores resultados, ¿ok? Entonces, esto se pudo otra vez revisar, se contrastó con los análisis. Lo que tenemos aquí es que tenemos los 7 subtipos, las muestras de los 7 subtipos con que se dividieron aquí, y lo que se hizo fue hacer una score de Gleason, y la score de Gleason lo que mide es la progresión del cáncer de próstata, y lo que podemos ver es que el grupo 6 tiene la más alta progresión, o sea, son los que tienen menos posibilidades de sobrevivir. Y esto se puede ver aquí y además lo contrastaron con la índice de recurrencia bioquímica y también vieron que el bloque 6 tenía más posibilidades de recurrir, ¿ok? Entonces tenemos estos bloques que tiene prendido solamente el bloque 2 y que tienen peor recurrencia y peor prognosis. Además, se enriquecieron los procesos biológicos que están incluidos o por los cuales fueron definidos el bloque 2. Y estos procesos biológicos efectivamente se encuentran más enriquecidos en el subtipo 6 en relación al contrastante que es el subtipo 1. Entonces aquí hay más enriquecimiento de los procesos biológicos del bloque 2. Entonces lo que hicieron fue justamente intentar estudiar experimentalmente esto. Entonces aquí tenemos el bloque 2. El bloque 2 son estos 8 reguladores transcripcionales maestros y es importante ver que de estos 8 reguladores transcripcionales maestros, 7 ya se habían reportado en la literatura anterior que eran reguladores importantes en el cáncer de próstata. ¿Ok? Pero este no es el valor agregado que da este análisis. El valor agregado que da este análisis no solamente es la lista de reguladores transcripcionales, el bloque importante de reguladores tradicionales, sino aquellos fenómenos por arriba, cascada arriba, que están alterando estos bloques. Entonces aquí, por ejemplo, en azul tenemos las deleciones, aquí tenemos las mutaciones en verde y las activaciones en rojo. Entonces, lo que estamos viendo es que estos genes lo que están haciendo es disminuir, mantener por debajo de la expresión del bloque 2 en los tejidos normales de próstata. Entonces, lo que quisieron experimentar ellos es encontrar un, un una línea celular que tuviera prendidos este bloque 2 de forma normal. Y lo que hicieron fue intentar alterar, lo que hicieron es apagar a través de RNAs de interferencia a estos genes que están aquí para ver si la alteración de estos genes que estaban aquí hacían que iban a activar el bloque 2 porque si están presentes, está apagado el bloque 2 pero si los quitas, entonces se prendería el bloque 2 y entonces sucedería algo parecido a lo que está sucediendo en el subtipo 6 que es el aumento de progresión y entonces la preprognosis, ¿no? Entonces, encontraron esta línea celular que es la 22RB1, que tiene por default apagados este bloque 2, ¿ok? Entonces, lo que hicieron después
fue alterar estos genes que están cascada arriba, apagándolos. Y se hicieron tres mediciones. La migración, que se hace a través de una prueba que se llama sanación de herida. Lo que se hace es que en la caja de Petri haces una pequeña herida y ves a lo largo del tiempo cómo las células que están alrededor van recuperando otra vez el terreno. Entonces, las que recuperen más rápido el terreno tendrán más posibilidades de migración. También se midió la invasión a través de unas cámaras de Boyden, y lo que hacen estas cámaras de Boyden es que tienen el tejido que tienes, que tiene la línea de cultivo, y está dividida por una, ¿cómo se llama esto? Una fibra semiporosa, y entonces lo que haces es medir cuántas células están pasando de una parte hacia otra, de tal forma que podamos ver la migración de estas células de un lugar a otro. Y también, además, se midió el crecimiento tumoral. Eso se hizo a través de apagar los genes o no apagarlos en el caso de los controles, y tomar estas células y inocularlas en ratones inmunodeprimidos para ver cuál era su comportamiento, si crecían o no crecían o qué es lo que pasaba. Entonces, lo que obtenemos como resultados son estos. En la prueba de la sanación de herida, aquí tenemos el control, se ve como casi no avanzan las líneas celulares porque tienen apagado el bloque 2. Y cuando nosotros apagamos los genes que están por arriba, los que están regulando el bloque 2 de los reguladores transcripcionales maestros bloque 2, lo que vemos es que esta característica de invasión, de migración, se ve otra vez prendida. Fíjense cómo tal vez no se ve tanto en SORB o BRCA1, pero lo que sucede con MAP3K7, con PTEN y TP53, es que al ser apagados estos genes, esta característica aumenta a gran velocidad, de tal forma que muy rápido las células migran recuperando esta parte que se había eliminado. Esta es la gráfica de las mediciones en específico, y si podemos ver cómo en estos genes que ya les había mencionado, la recuperación es mucho más rápida, la migración es mucho mayor. Por otro lado, en las cámaras de Boyden, lo que se vio es que también, igual que con esto, con el caso anterior, los cultivos que tenían apagados estos genes que regulan el bloque 2 también tenían una mayor invasión de una parte de la cámara a otro, y se ven las diferencias estadísticamente muy significativas. Y en el ensayo de in vitro, en el cual se inocularon células dentro de los ratones, lo que se vio es que también, junto con, también otra vez, estos genes que se ve que tienen un efecto importante en los dos ensayos anteriores, también se puede ver un aumento en el tamaño del tumor mucho más importante de lo que se ve con los controles. ¿Ok? Entonces, está probado, se están probando aquí los autores que modular estos fenómenos río arriba sí tiene un efecto sobre el bloque, sobre los fenómenos biológicos, los procesos biológicos por el cual están definidos el bloque 2. Después, por otro lado, los autores estaban interesados en ver si también se podía trabajar con ellos a través de fármacos, o sea, si podían alterarse los bloques a través de fármacos, ¿ok? Entonces, se enfocaron en el bloque número 14, que es una agrupación de reguladores transcripcionales que está relacionada con la identidad epitelial y la adhesión celular. Entonces, las células tienen unos mecanismos por los cuales, cuando la célula se desprende de su medio, activa algunos mecanismos por los cuales inicia la apoptosis. Esto previene que las células que se desprendan del lugar de donde son originalmente vayan y colonicen otros lugares en los cuales no pertenecen. ¿Ok? Entonces, lo que querían hacer era justamente ver si se podía prender eso para evitar justamente la colonización de estas células tumorales. Entonces, era probar si activando con fármacos este bloque 14, podría reducir el potencial migratorio. Entonces, lo que se hizo fue que teníamos este bloque, que es el 14, que es una serie de reguladores transcripcionales maestros, y lo que se hizo fue inferir fármacos que pudieran alterar o prender
este bloque 14 con ayuda de un algoritmo que se llama OncoTreat. OncoTreat básicamente lo que hace es que tú le das una lista de genes y hace una consulta a las bases de datos de fármacos y ve cuáles son los fármacos que podrían alterar en la forma en que tú estás pensando a estos serie de genes que quieres, que ya le diste, la lista de genes que tú le diste, ¿no? Entonces, para ello, lo que hicieron fue probar en una línea celular que se llama DU145, que es de cáncer de próstata metastásico. Esto es, que es cáncer de próstata que tiene una capacidad migratoria y una capacidad metastásica muy alterada, muy fuerte. Y además que es independiente de estrógeno. Esto es que no se puede modular con el estrógeno. Entonces, de esta forma podríamos probar los fármacos podrían probar los fármacos que se infirieron con Oncotreat. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron fue una prueba, justamente otra vez de sanación de herida, y además aquí estamos viendo, son los fármacos que están alterando al bloque 14, que son estos genes que están aquí, son reguladores transcripcionales del bloque 14, y se ve que estos son los cuatro fármacos que alteran mejor a estos genes en general y además incluyeron otros tres fármacos que sabían que no tenían un mismo efecto que los otros que están mejor resultados, como un control más. ¿Ok? Entonces, estos son los ensayos de herida. Este es el medio sin ningún tipo de tratamiento, así se hizo en el momento cero, este es el tamaño de la herida que se hizo, y después el medio sin ningún tipo de fármaco a las 24 horas ya se había recuperado. Esto es lo que estamos viendo aquí. Pero aquellos, este, aquellos medios en los cuales se había tratado con los fármacos que prendían el bloque 14, se ve que drásticamente a las 24 horas todavía tienen abierta esta herida y por lo tanto se puede intuir que justamente las capacidades de migración de las células se redujo de forma muy importante. Esto es para los cuatro fármacos y además estos son los fármacos control en los cuales se sabía que no tenía efecto y efectivamente no tuvieron efecto. Esta es la gráfica que está explicando esto. Esta es la herida en el momento cero. Y este es la herida después de 24 horas. La herida sigue siendo del mismo tamaño en diferentes medidas o una reducción mínima en diferentes medidas con los tres diferentes fármacos. Pero los fármacos que sabíamos que no tenían efecto, efectivamente se quedaron, aumentaron muchísimo, ocuparon otra vez de nuevo, otra vez la herida de forma muy rápida. Concluyendo, lo que nos hace ver este artículo, los autores en este artículo, es que se destaca la importancia de los tumor checkpoint, que son reguladores, y de los reguladores arriba de estos tumor checkpoint, de tal forma que tenemos más herramientas para saber los mecanismos que sostienen la identidad tumoral. También esos hallazgos de los conjuntos de reguladores maestros nos permite ver cuáles son aquellos reguladores maestros que favorecen las características malignas en los grupos de factores de transcripción que son reguladores maestros para ciertos procesos biológicos en específico. Y por último, que estos reguladores maestros y estos genes que están por arriba de los reguladores maestros, arriba, pueden ser modulados a través de intervenciones terapéuticas para poder mitigar la progresión tumoral. Y bueno, les doy muchas gracias por la atención. Esto es de lo que yo les quería platicar. Ahí está mi correo electrónico. Con todo gusto voy a leer sus mensajes si es que alguno de ustedes tiene uno. Muchas gracias y esperemos que ustedes vuelvan otra vez a este Jordan Club y puedan ver todas las intervenciones importantes, los eventos importantes que tiene el INMEGEN para ustedes. Yo soy Hugo Tobar y me despido. Chao.